Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. ¿A qué hacemos con los pesos? Bueno, una mesa de lujo para esta noche. Ya está en el piso Diego Martínez Bursaco, analista financiero, para hablar de dónde invertir ahora con este dato de inflación tremendo. Ya lo vamos a estar tratando. También Mariano Gorodich con toda la información. ¿Qué va a hacer el Banco Central con este dato de inflación del 7,7%? ¿Subirá la tasa? ¿No lo subirá? ¿Qué tenemos que hacer en este momento? También toda la información del mundo cripto. El Bitcoin ya superó los $30.000. Muchos dicen que va a ajustar, que ahora viene justamente un envión muy fuerte. Bueno, Iván Telio también va a estar hablando de todo el mundo cripto. Recién comentaba el dato de inflación de las reservas de la economía. Vamos a estar hablando con el economista Juan Luis Burr de lo que está pasando, de este dato caliente que ahora lo vamos a tratar, no solamente de la inflación, todo el tema de la reserva, todo lo que viene, el Fondo Monetario Internacional, este puente de acá a las PASO, y también vamos a estar hablando de que se viene, como siempre, lamentablemente o no, el tema de los impuestos, la estrategia fiscal, que la vamos a estar hablando con Guillermo Pérez, tributarista de GNP. Así que un programón. Bueno, hablaba de la inflación de marzo del 7,7, que fue altísima. Ya venimos de 3 meses donde ya la aceleración de los precios es tremenda, porque el acumulado del año es el 21,7%. En 3 meses, una locura. La inflación interanual ya 3 dígitos, 100,4,3, y depende de la lista económica, algunos hablan de 115 y 120, sin tener en cuenta que pueda haber algún escenario de estrés en el medio, que si la cosa, digamos, a rezar que no supere esa cifra. Es la inflación mensual más alta desde abril del 2002, cuando tuvimos un pico de la inflación del 10,4%, pero, recuerda, 2002, luego de la crisis del 2001, justificada por cambios en los precios relativos. ¿Se acuerdan que se rompió con la convertibilidad? En esta oportunidad, este dato del 7,7 de marzo sorprende a muchos porque, más allá de ser un mes de estacionalidad, que se espera siempre que sea alto, tarifas y el tipo de cambio vienen corriendo por debajo de la inflación. Los salarios ni hablar, la actividad también, que si no hay ningún efecto excepcional atribuible a ninguna causa externa que justifique el 7,7% de marzo, que el gobierno salió a justificar diciendo, bueno, no es un problema del gobierno, no es un problema de la política monetaria, no es un problema del déficit, es un problema de causas que siempre son ajenas a todo lo que tiene que ver con la cuestión política y la cuestión del gobierno. La única causa es que el plan económico no está funcionando. El dato de la inflación es un golpe a la política y en un año electoral tremendo. Están atados de manos. Es decir, más allá de lo que pueda pasar, este dato del 7,7, puede ser que abril sea por debajo, pero el 6 adelante ya está. ¿De acuerdo? Este es el 7, el 6 y recemos que no sea más. Recordemos que Massa asumió para estabilizar la economía, acumular reservas, bajar la brecha y mejorar el acceso al mercado de deuda, en este caso sería de pesos. Hoy tenemos más inflación y mucha retenida, menos reservas, situación crítica, la brecha sigue igual o está ahí contenida. Es decir, hoy las medidas de Massa, para muchos dicen, bueno, la situación antes con Guzmán iba a estallar por el aire, asumió para estabilizar. Hoy la cuestión, nadie puede decir que esté estable, ni mucho menos. Mariano Gorodich, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La guerra no influyó evidentemente en Bolivia, 0,1% la inflación de marzo en Bolivia. Duplicamos a Venezuela, ¿no? 4,2% la inflación en Venezuela. Por lo tanto, digo, la culpa no es de la guerra, la culpa va más allá un poco. Puertas adentro. Porque si la culpa es de la guerra, no vamos a hacer nada. O sea, vamos a seguir en esta, ¿no? Es como que estamos bien. Hoy aumentó la nafta 4%, va a seguir aumentando todos los 15, con lo cual cada aumento de la nafta impacta también en la góndola, ¿no? Por tema logístico. Por lo tanto, a partir del lunes vas a ver nuevos aumentos de precios también. Sí, tarifas, peajes, todo. Totalmente. Y hasta agosto, o sea, el acuerdo con la nafta fue aumentame 4, ¿por qué? Porque la inflación va a ser 8, o sea, aumentame la mitad que la inflación. No se esperaban un dato pero tan malo. Sí se esperaban con el 7 adelante, pero que estuviera más cerca del 7,1, 7,2, que iba a ser malo, pero no
pero tan malo. De todos modos, la buena noticia para el gobierno es que en abril van a festejar y van a decir se desaceleró la inflación, Claro, bajó la va a ser inflación. el 6, Con lo cual bajó la inflación, vamos por buen camino, ¿no? O sea... Bueno, ya vamos a hablar porque tenés información exclusiva. Sabemos que la semana que viene se reúne el Banco Central. Muchos especulan que van a tocar la tasa, que no van a tocar la tasa. En ratito me lo contás porque es interesante qué tenés que hacer con tus pesos, ¿no? O si tenés que sacar un crédito, si te tenés que endeudar, qué va a pasar si sube o no la tasa y cómo le pega a todos los números fiscales, ¿no? Bueno, Guillermo Pérez, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy hay en el ámbito fiscal 3 temas muy importantes que preocupan o que concentran el foco. Uno es cómo evolucionó el tratado entre Estados Unidos y Argentina, desde cuándo rige, qué van a informar, si informan solo sobre personas o sobre sociedades. ¿Está preocupado, no? Sí, hay gente que está preocupada, otra que no tanto. Tenemos alguna información adicional sobre eso. Hay un rumor muy fuerte de las últimas semanas respecto a que en Estados Unidos a las entidades financieras las están haciendo solidariamente responsables si presumen de que deberían haber pagado el impuesto a la herencia, viste que en casos que ponen sociedades arriba, entonces están queriendo hacer solidariamente responsables a las entidades financieras, bueno, después lo explico. Y otro tema es quizás, si tenemos tiempo, hablar un poquitito de estrategia fiscal, porque la inflación galopante y creciente a la que se refiere Mariano hace que un análisis financiero se desvirtúa completamente cuando metes adentro de esa ensalada el impacto de esa inflación en el ajuste impositivo por inflación, que son o ganancias a grabar o pérdidas a deducir que mejoran o empeoran la situación financiera. Bueno, ya lo vamos a tratar en instantes. Diego Martínez Bursaco, bienvenido, ¿cómo andás? Gracias, Mariano, ¿qué tal? Bien, muy bien, vamos a estar hablando de los mercados, de los cambios también de la CNB con el tema del dólar y también cómo pega con el tema de la inflación y cuál es tu proyección en los mercados locales o internacionales. Mucho para hablar, a pesar de esas dificultades macroeconómicas en la Argentina, los mercados están atravesando al menos una paz transitoria y bueno, y ahí veremos qué oportunidades hay acá y afuera. Me encanta. Juan Lisbourg, buenas noches, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cómo andan ustedes? No, gracias y te agradecemos mucho la gentileza. Bueno, estuviste escuchando recién el tema que hay atrás de este dato de inflación. ¿Cuál es el análisis que haces? Mira, nosotros esperábamos una inflación alta. Nosotros medimos en Fiel, en la ciudad de Buenos Aires, 7.8%. Lo dimos a conocer hace más de una semana. Y estamos midiendo abril con números muy altos también. La primera semana da una contra 4 semanas atrás, da 7.6, o sea que todo apunta a que abril va a estar arriba del 7%. La razón básicamente es que tenés un proceso generalizado de inflación. Eso se define a través de un índice, aparte del índice de inflación. El porcentaje de precios que suben todos los meses es muy alto. Cuando sube la carne solamente, vos podés decir, bueno, es un efecto, es un factor, fue la carne. Pero acá te sube entre el 80 y el 90% de todos los precios, todos los meses. Y eso indica que vos tenés un proceso desatado de inflación que se suma al hecho que el gobierno está virtualmente indexando muchos productos, digamos, no solamente el tipo de cambio trata de indexar, sino el precio del transporte lo ha hecho desde el mes pasado. El sector privado no tiene otra alternativa que indexar. Y si vos a eso le sumás un desequilibrio fiscal importante y emisión monetaria, se te genera un escenario de mucha inercia inflacionaria. Inercia que es muy difícil pararla. Realmente no parás la inercia inflacionaria cuando estás al 7%, 6, 7, 8%, no la parás con un programa de precios máximos, sino que tenés que tener un programa económico. Bueno, no tenés programa, consiguientemente tenemos un camino de ida hacia tasas de inflación altas. ¿Cómo te imaginás el desenlace? Porque tenemos de acá las PASO, luego de las PASO, que sí, todavía nos falta un trayecto muy, pero muy importante. Y también se habla mucho ya, el próximo presidente, todos los precandidatos que están hablando de la famosa medida de shock, que es decir, para eliminar o empezar a trabajar con esta inflación, más allá de que se necesita un plan económico, muchos hablan lo primero que hay que hacer es
unificar el tipo de cambio que va a generar mayor inflación de corto plazo, pero otros dicen, no, esto hay que hacerlo más progresivo porque si no puede explotar más fuerte. ¿Cuál es tu mirada de esto? La mirada es que por ahora nadie larga nada, o sea, el gobierno está siempre con lo mismo y no va a cambiar mucho las cosas, seguramente va a intentar frenar algo para que los precios no suban mucho más de 7% mensual. Tendrá éxito algunos meses y fracasará otros meses, sobre todo cuando emite muchos pesos, la brecha cambiaria sube, o cuando tenés un episodio, como puede ser el resultado electoral o una cosa por el estilo. Es decir, tenés un escenario donde el gobierno no hace mucho, simplemente más de lo mismo, y por lo tanto es un follower, es un seguidor, no es un líder. En cuanto a la oposición, o sea, los alternativos, candidatos alternativos, los candidatos, es difícil que te estén diciendo, generalmente a nadie le gusta dar malas noticias, pero la verdad es que vos, cuando asume la nueva gestión, va a tener que corregir muchos precios, y en esa corrección, si vos hoy tenés 100% de inflación, vas a tener por corto tiempo probablemente permitime la expresión, un fogonazo. Ese fogonazo es un salto de la inflación durante algunos meses. De 2 dígitos, por ejemplo. Probablemente que llegue a 2 dígitos durante, eventualmente, en el mejor de los casos, 1 mes o 2 meses, que básicamente se controla si vos tenés un programa creíble, si vos avanzás en esas medidas, no en anuncios, ¿ok? O sea, no se trata de hacer anuncios, se trata de tomar decisiones, y esas decisiones, más allá de precios que tenés que ajustar, tiene que implicar un cambio sustancial en la mecánica del sistema que estás teniendo. Ese sistema de control de cambios no da para mucho más. El sistema de control de importaciones y exportaciones no da para mucho más. El sistema de regulación extrema de la economía no da para mucho más. Tenés que hacer muchos cambios. Bueno, eso lo tendremos que ver entre diciembre y febrero, no mucho más, hasta no mucho más tiempo, y a partir de ahí esperar que haya un proceso de estabilización que va a tener a su favor que si la gente cree, la brecha cambiaria tiene que caer. Y si cae la brecha cambiaria significa que se estabilizan los dólares alternativos y eso te da un espacio para estabilizar más o menos rápido en algún momento de la segunda mitad del 2024. Juan, te hago la última. Desde Fiel, piensan que, a ver, ya hay que unificar, pero ¿te imaginas una situación más disruptiva de decir, llamarlo algún tipo de dolarización? O por ejemplo, el otro día escuchaba a Martín Tetaz hablando que hay que hacer una paridad con el real. Muchos economistas descartan la dolarización, dicen, bueno, alguna paridad con otra moneda, o directamente hay que unificar los tipos de cambio y nada más. Mira, lo que tenés que hacer es básicamente poner, primero ordenar, vos no podés hablar de dolarización si no ordenás el fisco. Entonces, es posible que hay varios que están pensando en algún mecanismo de estabilización rápida en algún momento con algún programa que puede ser dolarizar o eso, pero para eso se requiere primero 2 cosas. La primera y muy importante es grandes reformas estructurales que implican en primer lugar eliminar el déficit fiscal, eliminarlo no por métodos que se puedan ir cambiando y volver al déficit después, sino tenés que eliminarlo de raíz. Tenés que hacer reformas que le den mucha flexibilidad a la economía. Una economía dolarizada solo funciona si es muy flexible. O sea, tenés que ser como los americanos, no como la Argentina, que es muy rígida. Y tercero, es probable que puedas establecer algún mecanismo de esos, pero nadie está pensando el día 1. Probablemente al cabo de un año vos quieras, digamos, estabilizar de facto, después que hiciste todas las reformas, y entonces a alguien se le ocurra dolarizar o realizar, para ponerlo con el real, pero eso es un paso que no es el primer paso del próximo gobierno. Eso a lo sumo es un paso ulterior para para cerrar la posibilidad de salirse de un esquema más racional, más ortodoxo de la economía. No es probablemente necesario,
No es necesario, se hace lo que hay que hacer, pero no descarto que se pueda implementar si se avanza en las reformas estructurales de la economía. Juan, te agradezco mucho, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Hasta chao. la próxima. Bueno, interesante la mirada. Hoy sabemos que va a haber una devaluación, se sabe que van a intentar unificar el tipo de cambio. El tema es Está cuándo, descartado. ¿no? La gran ¿Cuándo y pregunta cómo? es, ¿A qué si magnitud lo hacen también? de una, mucho va a depender del resultado de las elecciones, ¿no? Si tienen margen para hacerlo de una, el 10 de diciembre apenas asume el nuevo gobierno, o van a tener que esperar un poco para hacerlo. Patricia Bullrich dio definición, ahí con Pablo Wende estuvo hablando, y dijo que no va a reperfilar la deuda en pesos por lo pronto. Él está con Luciano Laspina, mientras Hernán Lacunza, que está con Larreta. Bueno, Sí. tenemos el antecedente, Lacunza. No Claro, lo si que la va a hacer Cunza lo ahora, dice, no sé si le podés no, creer. no lo que va a hacer ahora, sino lo que hizo en su Lo que momento. No todos lo recuerdan. Lo cierto es que falta tanto todavía para las elecciones presidenciales, pero mirá el bache que vos tenés entre el 23 de octubre, el lunes 23 de octubre, post elecciones. Ahí es cuando se va a disparar la inflación, porque no vas a tener a nadie que lo controle, la inflación. Hoy, dentro de todo, el gobierno le pide a las empresas, aguantame hasta las elecciones. Pero el 23 de octubre ya no va a ser más gobierno y el nuevo todavía no va a asumir hasta el 10 de diciembre. Bueno, pero hay que ver cómo dan los resultados, porque si tenés paliza de la oposición frente contra el oficialismo, tenés un resultado. Si está parejito y un balotaje, porque hoy muchos viste, quieren meter en la pelea, lo quieren a Milei en el balotaje para sacar el oficialismo. Va a haber inevitablemente. Seguro. En noviembre vas a tener el balotaje, pero noviembre y diciembre estacionalmente es un mes más peor que marzo. Y como se viene, noviembre y diciembre pueden ser meses de inflación de 2 dígitos tranquilamente, ¿no? Porque no vas a tener nadie que esté, bueno, hoy el gobierno le tira el fardo al que viene y hasta el 10 de diciembre que asume el nuevo. A un ratito me contás lo del Banco Central, que me interesa, qué va a pasar con la tasa de interés, hay mucha especulación. En Dale. rato me contás. Dólar a 400, contado con liquidación. Bien, dólar blue también 400 y bueno, el dólar financiero del ARMEP también está por ahí. ¿Está barato o caro? Qué pregunta, ¿no? Es una buena pregunta, no hay una respuesta única. En términos ¿O está pisado? de tipo de cambio real multilateral, si ese fuera el único dólar que regiría en la economía, te diría que en términos históricos está alto, digamos, ¿no? Es un tipo de cambio competitivo. Como no es el único tipo de cambio, no sabemos y tampoco podemos predecir lo que los economistas señalamos como el overshooting, digamos, ¿no? El overshooting es la sobrereacción que puede tener una variable financiera, en este caso el tipo de cambio, ante eventos inesperados y que obviamente ese valor de overshooting no es el valor de largo plazo de equilibrio. Y el ejemplo más claro es lo que vimos en la salida de la convertibilidad del 2002, digamos, ¿no? Recuerdan que fuimos de 1 a 4. En ese momento, y en esos momentos muchos economistas decían, ojo, esto puede no haber terminado. ¿Se acuerdan? Se iba a 8, 9. 8, 9, 10. Y finalmente un año después teníamos al Banco Central como único agente de la economía comprando dólares para evitar una apreciación, digamos, ¿no? Perforando cuando perforó 3. El tema no había los niveles de inflación que tenemos hoy. Que eso también le pone más presión a ese tipo de cambio, porque hoy unificás, ¿no? ¿Cuánto se va a trasladar a precios? ¿Y qué colchoncito necesitas? Ese es el dato que nadie puede saber. Sí. Yo creo que comparativamente era una situación totalmente distinta. No había, como vos decís, ni inflación reprimida, porque veníamos de la convertibilidad, donde las tarifas, sobre todo lo que más está retrasado en términos de precio relativo, que eran todos los servicios. precios están atrasados. Sí, pero los servicios, las tarifas, etcétera, durante la convertibilidad fueron libres, digamos. No tenías ese atraso, no tenías el nivel de gasto público a nivel consolidado que hoy tenemos, ¿sí? Y no tenías la situación social que tenemos ante la antesala de esto, digamos, ¿no? Sí, recordemos que después de la crisis del 2001, ahí empiezan los planes, no había planes. Exacto. Te quedas sin laburo, te quedas sin laburo. Obviamente había una deterioro de la economía que iba creciendo la tasa de desempleo, pero los niveles de pobreza e indigencia se dispararon después de salir desordenadamente de la convertibilidad. Hoy es una situación mucho más delicada y distinta, quizás a favor, ¿sí? Para mirar el vaso medio lleno de la situación. Hoy no tenés una situación de descalce cambiario como había en los bancos en aquella época, ¿sí? ¿Te acordás que por qué se llegó a un evento de cepo, un evento de corralito, etcétera? Bueno, porque los bancos debían dólares y tenían prestado pesos, ¿sí?
cuando los depositantes fueron a retirar los dólares, esos Estaba dólares no descalzado estaban. hoy hay pesos. Hoy los es todo pesos. peso, digamos. Estamos hablando de la montaña de pesos y bueno, ¿y qué pasa con esos pesos? ¿Sí? Pero en dólares, digamos... El tema es cuánto van a valer esos pesos, no que se van a quedar con los pesos. Bueno, por eso cuando algunos analistas o algunos economistas de renombre estiman qué puede pasar con la crisis, relacionan esta situación más con el Rodrigazo que con el 2002, digamos, ¿no? 2001, 2002. Yo, digamos, coincido con lo que decía José Luis, digamos, acá se necesita un shock de credibilidad y sin ese shock de credibilidad es muy difícil, digamos, estimar qué puede pasar en el tiempo de hoy hasta las elecciones. Lo que sí no deberíamos estar esperando, sería casi ingenuo, es que un gobierno donde tiene poca credibilidad pueda anunciar cosas de fondo que arreglen la situación, digamos. Por eso el plan mantener o el plan de que esta situación se mantenga me parece lo más sensato dentro de la irracionalidad que es la Argentina hoy en su conjunto, en su economía. Hablamos un poquito de inversiones, ahí sí te pregunto el tema, el Banco Central. A ver, creo que tenemos la misma información. El Banco Central le cuesta mucho subir la tasa de interés por varios motivos. Uno, año electoral, que tiene que ver con la cuestión económica, la cuestión de las tasas de interés, le pega a la actividad, y la bola de pesos que le pega muchísimo al cuasi fiscal. Claro, sí, un déficit cuasi fiscal que aumenta mucho, impacta en la inflación, ¿no? Porque es mayor emisión monetaria, por otro lado es un deterioro de la actividad y se encarece mucho el financiamiento, ¿no? A los bancos el costo de fondeo les sube mucho, por lo tanto, no solo un préstamo personal, sino un adelanto en cuenta corriente, un descuento de cheque, las dos formas más usuales que tiene una empresa para financiarse, se encarece, con lo cual, si se le encarece a la empresa, va al producto... Y le pone presión al tipo de cambio también. Va al producto y va a la inflación, ¿no? A ver, lo que argumentan en el Banco Central es que marzo es excepcional. Es un mes estacionalmente alto siempre. Y que abril les está dando 6,1 por ahora, ¿no? Muy diferente a lo que le estaba dando a Juan Luis Boura, ¿no? Que le daba 7,6. Por lo tanto, no tiene sentido subir hoy la tasa, porque dicen, hoy la tasa es positiva. La tasa efectiva es positiva. Dicen, hoy la tasa efectiva está en el 113% si vos renovás capital e interés del plazo fijo cada 30 días. El último REM, el último relevamiento que hizo el Banco Central, dio 110% de inflación, con lo cual dicen, bueno, es tasa positiva. Cuando quieren se agarran del REM, cuando les conviene. Cuando no les convienen, dicen... Igualmente, tienen que ir monitoreando hasta la reunión del jueves que viene de directorio qué pasa con el dólar. Ahí tienen... muchos bonares, hay 15.000 millones de bonares para intervenir, como están haciendo en todas las ruedas. Los últimos 5 minutos aparece el central a bajar el dólar MEP y el contado con liquidación, que son una suerte de hermanos mayores del Blue, ¿no? Pensá que el Blue mueve 5 millones de dólares por día, el MEP mueve 100. Entonces es el MEP el que le pone precio de alguna forma al Blue. Ayer el Blue empezó 401, después terminó con 400 por el MEP más tranquilo, ¿no? Guillermo, ¿cómo le pega la inflación a la estrategia fiscal? Tanto para, más que nada para empresas. Pues es un tema. De una manera tremenda y la verdad, y no los culpo por esto, a los gerentes financieros les cuesta mucho ver este tema. A mí me consta que a las compañías hasta ahora no les ha ido mal. Eso significa que tienen capital de trabajo fuerte. Ese capital de trabajo fuerte hay que invertirlo. En la Argentina, y me olvido por un momento de la dolarización y las PASO, porque ese es otro factor que influye, vos tenés ciertos elementos como fondos comunes de inversión, acciones, títulos, plazos fijos y alguna cosa más. No todos esos activos generan pérdida por inflación. ¿Qué es pérdida por inflación? Tener un monto, suponete que tenés 100 pesos invertidos en un activo financiero X. Lo tenés al inicio o al cierre del ejercicio fiscal. 100% de inflación para el año que viene. Si esos 100 pesos van a generar una pérdida por inflación de 100, que te permiten ahorrar 35 de impuestos. Entonces vos fíjate, si te posicionás en un fondo común de inversión, no te da pérdida por inflación. Con lo cual tenés la ganancia del fondo común de inversión, pero no tenés el ahorro de los 35, que juega fuertemente en esos 100. Claro. 35 sobre 100 es 35. Si te pones en un fondo común de inversión, tampoco, ni en acciones ni en fondo común de inversión. Pero si te pones en un plazo fijo, sí. Te da pérdida por inflación, que se suma al rendimiento del plazo fijo. Después lo podés cancelar el plazo fijo y volver a comprar otra cosa que te convenga, como por ejemplo dolarizarte. Y vienen los cierres del 30 de junio.
Y el 30 de junio hay muchas empresas que cierran ahí. Y eso está a 40 días de las PASO, más o menos. Entonces se complejiza más. Cierre de lista, justo. Cierre de lista. Entonces se complejiza más. El proceso de dolarización va a empezar en julio o va a empezar en junio o después o mucho antes. Siempre es antes. Y Siempre según antes. las encuestas, cómo vengan las encuestas, ¿no? También. Exactamente. Entonces, los gerentes financieros no están teniendo en cuenta eso. Vos tenés un fondo común de inversión, te da ganancia por inflación, es muy linda, pero tenés que pagar el 35% de impuestos. Si vendés ese fondo común de inversión antes del cierre del ejercicio, no vas a pagar sobre todo la utilidad, porque el costo se ajusta por inflación. Si la inflación le ganó al rendimiento del fondo, no vas a tener ganancia por eso. Ese dinero lo pones en un plazo fijo por un tiempito y te va a dar pérdida por inflación por todo el año siguiente, que te vas a ganar el 35%, asumiendo que sea 100 pesos el valor. Te das cuenta que es muy complejo todo, pero valores muy altos. Cuando la inflación era el 15, el 20%, el 30%, no importaba. Con una inflación del 100, 120%, Hoy lo tenés que mirar esto. cambia completamente el enfoque financiero. Bueno, ya vamos a seguir después con el tema de Estados Unidos y Argentina, aquellos que tienen cuentas no declaradas, vienes a ver cómo impacta en tu patrimonio, qué tenés que hacer. Tema del Bitcoin, rompió la barrera ya hace unas semanas de los $30.000 y estamos en comunicación con Iván Telio de Decrypto.la. Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, hablemos un Me alegro poquitito, mucho. tenemos dos temas principales. Bueno, un poco el tema de mercado, cómo ves el Bitcoin, rompió esa barrera de los 30, que está ahí 29, 31, bueno, 31 todavía no, pero ahí dando vuelta. Y después también una buena noticia a través de la Comisión Nacional de Valores que aprobó futuros basados en el índice Bitcoin, que eso es muy interesante. Pero hablé un poco del tema precio. Bueno, vamos por tema precio. Tal cual como lo mencionaste, Bitcoin logró sortear esta barrera de los $30.000. Está apurando en esos precios, pero digamos era una barrera importante, ya que todas las veces anteriores que lo había tocado, tanto cuando lo intentó romper al alza como cuando después soportó el precio, es un punto de precio muy importante para sostener en el mediano plazo. No solamente fue Bitcoin en estas semanas que digamos, subió bastante, sino también comenzó a despertarse el mercado de las altcoins, comenzó a despertarse Ethereum entre ellas, y estamos ya en un año que si nos posicionamos en el 1 de enero, Bitcoin cotizaba nada más que $16.000, después de aquellos $66.000 que había alcanzado, 69 según la plataforma, cae hasta los 16 y hoy ya lleva más de un 85% de subida solo en lo que va del año, ¿no? En estos 4 meses ya lleva un 85% de subida, muy cerca de alcanzar un 100%, estamos hablando de 16, en 32 alcanzaría un 100%, y nuevamente, ¿no? Se va acercando cada vez más la fecha del halving, y eso va generando continuamente una presión de expectativa para que el precio, bueno, logre consolidarse, ¿no? Si vamos a casos anteriores, post corrección, el primer impulso que empieza a generar, en general, lo habíamos visto en el programa pasado, movimientos entre un 100 y un 180%, con lo cual es un momento interesante para especular, considerando, bueno, la volatilidad que empieza a tener, el despertar que tuvo Bitcoin, el despertar que tuvo las monedas en general. Y al haber roto ya la zona de 24, 26, ya la mayoría de los inversores ven un cambio de tendencia en el mediano plazo, ¿no? Con lo cual, bueno, empiezan nuevamente a haber posibilidades de para fin de año buscar nuevamente esos máximos de 60, 69, como bueno, para volver a testearlos, volver a ponerlos a prueba. Así que es un buen momento para el mercado cripto. Bueno, vamos a estar todos atentos. Pero ahora la gran noticia que sorprendió mucho es la Comisión Nacional de Valores, que uno dice, bueno, estaba en contra de las cripto, bueno, la ha permitido que esta vez existan derivados de cripto, digamos, en este caso del Bitcoin. Creo que el mercado De momento, lo festeja. De momento solo de Bitcoin, obviamente que es un festejo porque bueno, es un avance más para las criptomonedas en este camino de consolidación. Consideremos que es necesario que un regulador se ponga al frente de esto. Hoy tenías al frente a dos posibles reguladores, uno era la CNB, el otro sería el BCRA. Obviamente que para el mercado de las criptos es mucho más amigable algo más pro mercado como la CNB. Y esta aparición de estos futuros de Bitcoin también abren la posibilidad a nuevos desarrollos, ¿no? A opciones de futuros, ¿por qué no?
Para hablar de esto de los futuros es importante recalcar que esto lo saca el ROFEX, que bueno, da un paso en lo que es materia de tecnología para probar estos futuros de Bitcoin que cotizan en pesos. Esto le permite naturalmente a los grandes actores, ¿no? Porque hoy está pensado principalmente para los grandes actores o inversores idóneos o con conocimientos en la materia, poder invertir. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto de poder invertir en mercados desregulados a través de distintas opciones, distintas ALICs para poder operar? ¿Y por qué digo lo de un inversor calificado? Bueno, básicamente porque para poder operar este futuro de Bitcoin se necesita en cartera digamos, la tenencia de 350.000 UVA o su equivalente, digamos, ¿no? Que estamos hablando de 79 millones de pesos para arrancar a poder operar este mercado de futuros que, bueno, va a permitir a su vez que muchos fondos puedan ofrecer a sus clientes fondos de inversión relacionados al índice de Bitcoin, ¿no? Que acá cabe recalcar que cuando uno compra este futuro no está comprando el activo en sí mismo, sino que está sujeto a la volatilidad, va a ganar dinero cuando sube y va a perderlo cuando lo baja, te permite un apalancamiento de por 3, el contrato mínimo actualmente es de 0,01 BTC, eso dijeron que lo iban a poder ir ajustando según cómo se mueva el precio, hoy equivale aproximadamente a $300. El vencimiento de este futuro va a ser el último día de cada mes. Y lo importante acá, digamos, por qué, digamos, de alguna manera sale esto, bueno, ¿qué logra resolver el gobierno o la CNB con esto? Logran evitar el problema de la fuga de dólares supuesta, ¿no? Para la compra de criptomonedas, porque acá básicamente no están comprando el activo en el exterior, sino que directamente lo están comprando en pesos a la volatilidad, con lo cual el dinero se mantiene dentro del sistema y eso obviamente ante esta presión beneficia y mucho, ¿no? Como les digo, comprar este futuro no significa estar comprando Bitcoin, no pueden retirar los Bitcoin, no lo pueden mandar a su billetera, no los pueden tener finalmente, sino es simplemente un futuro de Bitcoin que abre las posibilidades a nuevos desarrollos tecnológicos como tener opciones de Bitcoin al alcance de cualquier inversor. Si bien, como te mencionaba, es el primer paso, hoy está solamente para usuarios calificados o inversores calificados que tengan arriba de 79 millones de pesos, ¿no? Bueno, Iván, espectacular, me parece, son muy buenas noticias y te esperamos en el piso para... Estaría bueno tratarlo con algún ejemplo, mucha gente, así explicamos, si querés, los derivados, que mucha gente no lo sabe, más allá que está hecho para un determinado inversor, también existen derivados de otros productos, commodities, etc. Así que Iván, te agradezco mucho por la comunicación. Gracias a ustedes y bueno, a esperar a ver qué hace Bitcoin en las próximas semanas, que está a partir de lo que pasó con Ethereum, que subió bastante esta última semana, creo que puede empezar el mercado de alt season, es decir, el mercado de monedas alternativas a empezar a marcar tendencia y muchas de ellas ya se empezaron a mover fuerte, así que bueno, el próximo programa me acerco por allá y llevo todas las oportunidades que hay ahora en el mercado cripto. Gracias, Iván Telio, de Decrypto.la. Buenas noches y gracias. Bueno, tenemos un poquito de todo, pero una iniciativa muy interesante de la CNB. Sí, a ver, siempre digo que cuanto más oferta de productos financieros, mejor para el inversor, para los que participan del mercado. Lógicamente hay que conocer los riesgos, ahí lo describían muy bien, para qué sirve cada uno de estos instrumentos y cómo uno puede ganar o perder dinero. Y después, obviamente, si está dispuesto a tolerar ese riesgo, ¿no? Que no es para cualquiera. Nos ha pasado siempre. Con Bitcoin hace 60.000, 70.000 preguntaban todos. Cuando fue a menos de 20.000 no había un inversor genuino de Bitcoin, digamos, ¿no? Bueno, pero esto pasa, a ver. Pasa con los activos financieros. Con cualquier activo de riesgo. Obvio. ¿No? El tema cuando uno piensa que el Bitcoin no tiene riesgo, que va a subir hasta el techo. Vamos a meternos con recomendaciones internacionales, porque viste que nadie habla más de la quiebra de los bancos y todo eso ya pasó. Estamos hablando siempre del dato de inflación, si la Fed va a aumentar la tasa, que esto como no se habla. Acá no ha pasado mucho. nada, digamos. No pasó nada. Seguimos adelante, seguimos vivos. Como te dije anteriormente, tenemos como un veranito financiero en los mercados globales. ¿Qué está mirando el inversor a nivel general? Es que estamos muy próximos al el techo del ciclo alcista de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, ¿sí? Y eso, digamos, ¿por qué? Primero porque la economía americana está ralentizándose, hay algunos índices que están llevando a eso, pero la buena noticia viene que la inflación está bajando, digamos, ¿no? Esta semana conocimos el dato de inflación minorista en los Estados Unidos en torno al 5%, 5,2%,
y la inflación mayorista de marzo contra febrero cayó 0,5%. ¿Sí? Entonces es una buena noticia. Siempre hay un lag, esto es un desfasaje entre que la Reserva Federal aplica su contracción monetaria y empieza a activar sobre los precios. Está ocurriendo, hay que ver si efectivamente esa desaceleración persiste, pero eventualmente esto le da mucho aire a los activos financieros que trajimos hoy, digamos, ¿no? Por eso acá estamos hablando de petróleo, Brasil y después Alphabet, ¿no? Petróleo porque hay un mundo geopolítico distinto post pandemia. Hace unas semanas la OPEP Plus anunció un recorte de la cuota de producción. Hay una intención clara de defender el precio del petróleo por parte de los jugadores y obviamente en términos de hasta dónde había llegado el petróleo y dónde está ahora, que fue esos $130 cuando Rusia invadió Ucrania, y ahora los $80 que cotiza el petróleo, todavía hay mucho margen para seguir. Brasil, buenas noticias de la inflación esta semana también, muy barato en términos relativos o históricos, así que ahí sí realmente estamos viendo un ingreso de capitales importante. El real de hecho perforó los 5 reales por dólar. Pues habían tomado una pausa, a ver, cuando asume Lula, a ver, las primeras palabras no fueron muy pro mercado. Bueno, vos sabés que los gobiernos ahora, sí, tienen que ir haciendo equilibrio entre el discurso, las promesas de campaña y después la realidad de la macroeconomía, digamos, ¿no? Y como vos decís, Mariano, se fue acomodando. Y obviamente Brasil hay un respeto por las instituciones que, independientemente de quién gobierne, es ejemplar, digamos, un ejemplo a seguir. Y después Alphabet, justamente por todo esto, si el ciclo de tasas de interés en los Estados Unidos está llegando a su fin al alza, las empresas tecnológicas que habían sido las principales golpeadas justamente con un ciclo de cambio de política monetaria, bueno, empiezan a resurgir, y empresas sanas, con poca deuda y con una gran e interesante evaluación pueden ser buenas oportunidades de portafolio. Bueno, interesante, una cartera piola. Y ahora vamos a la cartera local, ¿eh? Hay para todos los gustos. Que es interesante. Muchos dicen hay que meterse ahora, que está barato y que... Bah, ahora lo vas a contar vos. Entra al mundo de las inversiones de la mano de los que más saben. En la Escuela Argentina de Finanzas Personales vas a encontrar docentes con experiencia. Podés hacer cursos con profesores en vivo y también en formato on demand. Mirá los cursos que tenemos en la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Lo vemos en pantalla, ahí está. Matemática Financiera 17 y 19 de abril. Finanzas Personales 25 y 27 de abril. Cómo invertir en Estados Unidos. Sí, de Argentina, cómo empezar a invertir y operar en todos los mercados de afuera, y también todo lo que tiene que ver con renta fija y bonos 16 y 18 de mayo. Ingresá a la página eafp.com.ar y creo que hasta el martes hay un 25% de descuento en todos los cursos ingresando ya, ahora, a la página eafp.com.ar. ¿Qué tenemos ahí? Ahí está. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y también en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. MuñozRealty.com. Mirá. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Invertí en cocheras en una de las zonas más calientes de Caballito. Ingresá en un proyecto premium y pagá tu cochera a precio de pozo hasta en 30 cuotas en pesos. Además, mientras vas pagando las cuotas, ya recibís la renta como si la estuvieras alquilando. ¿Querés saber más? Entra ahora en ecocheras.com.ar. Vamos, uno más ahí. ¿Qué viene ahora? Ingresá a barriolamagdalena.com.ar, un barrio que lo tiene todo, Forestación Centenaria, ecoparque, un barrio absolutamente consolidado, parque acuático para los chicos, es una locura.
tenés todos los servicios Amenity, donde está ubicado en Canning, pegadito de Ezeiza y una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar y ahí te van a ayudar a cómo podés hacer para comprar tu lote y también te van a financiar tus casas en pesos. Bueno, en este programa siempre hacemos recomendaciones de distintos activos, pero también es importante estar guiados por profesionales que conozcan nuestros perfiles y objetivos al momento de invertir y nos mantengan siempre bien informados. En Raba Bursátil podés convertirte en socio de las empresas más importantes del mundo. Contactate con raba.com. Mira. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Raba.com. Bueno, convenio con Estados Unidos, últimas novedades y después nos vamos a meter en la cartera de inversión local de Diego Martínez Bursaco. Bueno, para hacerlo simple, ¿está operativo o no este tratado convenio con Estados Unidos que mucho le agarró Julepe? Los vivos eran los que no habían blanqueado y los tontos eran los que habían blanqueado. Ahora los que no blanquearon están nerviosos. El tratado no está operativo para Estados Unidos, pero está operativo para Argentina. Acá nos importa hablar de Estados Unidos. ¿Cuándo va a estar operativo? Cuando Estados Unidos emita la nota conformando los procesos de secreto fiscal que Argentina debería tener. Esa nota no está emitida, no sabemos cuándo se va a emitir. Ahora. Y puede que no suceda. Y puede que pase mucho tiempo. Si pasan varios años, algunas personas que en el 2023 tienen desprolija su situación, podrían llegar a zafar, perdón por el término que estoy usando. Te da tiempo de armarte un poquito. Claro, o porque no informen en el 2023. ¿Por qué? Porque prescribió. Tendrían que pasar 5 o 6 años. No sabemos cuánto va a ser. Ahora, cuando informe, es decir, cuando emita la nota a Estados Unidos y empiece a estar operativo, va a empezar a informar en septiembre del año siguiente por todos los años anteriores, desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior a ese septiembre. ¿Qué quiere decir? Que si la nota la emite en el año 2025, va a informar en el año 2025, si es antes de septiembre, desde el 2023 hasta el 2024, en este caso inclusive. Entonces, algunos que están desprolijos están, digamos, rogando que esa nota nunca se emite y que pasen 5 años y quede prescripto. Otros han hecho sociedades encima de esas inversiones. Ahora, si en el mes de enero, febrero, marzo ya estaba como persona física, esos meses van a aparecer el nombre de la persona física. Para la FIP va a ser muy fácil identificar para futuro. Entonces, eso le tienen que prender una vela y esperar que pasen más de 5 años, porque otra no les queda. Un rumor que está habiendo de estos días, que hay que profundizarlo, pero que es importante para todos esos que estaban contentos que no blanquearon porque no los agarró bienes personales, es que yo estaba a favor del blanqueo. No estoy a favor de lo que pasó después con bienes personales, pero estaba a favor del blanqueo. Es que lo que están diciendo ahora que los bancos los están haciendo responsables de bloquear las cuentas cuando saben que ha fallecido el beneficiario final de la cuenta, aunque haya una sociedad en el medio. Porque dicen que una sociedad, un LLC, una sociedad americana o una corporation de Estados Unidos, es un activo en Estados Unidos y por lo tanto el subyacente, lo que tiene adentro, tendría que pagar el impuesto a la herencia en Estados Unidos. Este es un temazo que hay que analizar para ver qué pasa. Bueno, vamos a estar atentos. Mariano, ¿y qué cambió con este dato de inflación? El dato que vos me decís que tenemos. ¿Cómo? ¿Qué me decís? ¿A mí no se me escucha? Ahora Sergio Massa en Washington recibió pedido del Fondo Monetario Internacional. 3 cosas le pidieron a Sergio Massa. Primero, tasa positiva para los ahorristas, por miedo a que se vayan al dólar. Número 2, brecha cambiaria que no siga más todavía de lo que está hoy la brecha cambiaria. Y número 3, que aceleren la devaluación del oficial al ritmo de la inflación. Vino acelerando ya el Banco Central el ritmo de la devaluación del dólar oficial.
ahora debería acelerarlo más todavía. En los últimos tiempos ya aceleró casi al 7% mensual. Ahora, el lunes empieza una nueva etapa con este dato, ¿no? Ya de inflación. Recordamos que fue 4 de la tarde, los mercados prácticamente cerrados. Ahora, el lunes esto es minuto a minuto, te dicen ahí en el gobierno, en el equipo económico. Entonces, es como que el jueves que se reúne el Banco Central, el directorio, falta tanto para el jueves. Pueden pasar tantas cosas. Sí. ¿Ya estamos bien de audio? Perfecto. Diego, nos quedó también las recomendaciones locales. A ver, ha pasado durante el último año, diría, hay un divorcio entre lo que fue las acciones argentinas y los bonos, digamos, ¿no? En otra época los bonos disparaban primero y después subían las acciones. Ahora los hay un bonos divorcio. tienen vida propia, aparte. Yo creo que es parte, primero, del confort del inversor de estar mejor y más expuesto al sector privado que al sector público, y por el otro lado es lo que se viene con una nueva administración. Se viene menos Estado y más sector privado, digamos, que hay un consenso generalizado. Para eso trajimos lo más interesante dentro del sector privado aún, a pesar de las uvas. Lógicamente, energía y gas y petróleo. Argentina tiene una ventaja competitiva grande, todavía tiene un costo competitivo interesante, y con este panorama de la geopolítica, la necesidad de diversificación de petróleo, etcétera, la verdad es que en Vaca Muerta sigue habiendo mucho valor. Si vamos específicamente a nombres propios, Vista Energy, a pesar de haber sido la que mejor performó el año pasado en ese sector, tiene un arranque de año espectacular y están máximos históricos, tanto el CDR acá o rompió el valor de 20. Están $22, ¿sí? Hay research de bancos de inversión que hablan de $30, $35. Obviamente esto no es lineal, esto es obviamente tomas de ganancia y recuperar la inercia e ir para arriba. Y después toda la parte del sector de energía y de transporte energético, donde efectivamente hay que ir a una desregularización y seguramente veremos más libertad de precios. Transener, Central Puerto tienen las cartas ganadoras en cada uno de sus nichos de negocio, con valuaciones aún atractivas a pesar del reciente rally. Bueno, excelente. Entonces hay que empezar a posicionarse en Argentina. De a poco, de vuelta, como te digo, Mariano, hay que tener el estómago y el perfil de riesgo suficiente. Uno tiene su casa en la Argentina, trabaja en la Argentina y tiene su familia en la Argentina. Todo explota Argentina. Sumar activo financiero a la Argentina es una decisión que tiene que ser estratégica de una partecita al menos de tu ahorro allí, digamos, ¿sí? de tu portafolio. Después diversificamos, hoy es muy fácil diversificar con otros activos del exterior. Gracias, Diego, te agradezco mucho. Gracias, Mariano, gracias, Guillermo. Bueno, nos reencontramos el sábado que viene, 22 horas. Tenemos que agradecer un café espectacular. Gracias, Café Imperial, por acompañarnos. Riquísimo el café que estamos disfrutando acá de afuera. Acá lo podemos tener en el piso la próxima. Bueno, recuerden, pueden volver a ver el programa en nuestro canal de YouTube, Mundo Dinero. Y también, como siempre, a My Sushi. Le agradecemos, tenemos el mejor sushi de la Argentina en el programa. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Sigan por la pantalla de 24 y buen fin de semana. Chau. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Invertí desde tu casa.
En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en einversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. einversiones.com.ar. ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? Pero ¿cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora, y hay un equipo atrás para acompañarte. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. Hoy las reglas de juego cambian muy rápido. Estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP. Expertos en servicios integrales de impuestos. Grupo GNP. Tus aliados estratégicos. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país, un gran pueblo. Argentina cumple 40 años de democracia, 40 años de poder elegir. Banco Nación lanza una nueva línea de créditos para personas y MIPYMES, con tasa del 40% por los 40 años de democracia. Banco Nación, elegir tu banco. Es fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.